Padre, gracias por este momento glorioso que tú nos permites estar delante de ti. Gracias por convocarnos a nosotros en esta mañana. Oh Padre, te necesitamos en esta hora. Te necesitamos, Señor, porque vemos nuestra necesidad. Te necesitamos, Señor, porque nuestra necesidad de ti es grande. Te necesitamos, Señor, porque no hay otro que tenemos en los cielos sino a ti, Señor. No hay nadie que salva como tú, Señor. Y como seres humanos, Señor, que hemos visto tu mano poderosa, como tú rescatas. Oh, Padre, vemos ahora también nuestra gran necesidad de seguirte fielmente. Gracias por tu evangelio, gracias por tu palabra santa. Gracias, Señor, porque tú nos convocas en esta mañana, Señor, para oír de ti. No de pastores, no de teólogos, no de vidas que conocen tu palabra, pero de el verbo de vida, de Cristo mismo. Queremos oír de ti, oh Dios. Queremos que tu palabra hable a nuestros corazones y corte en lo más profundo. Necesitamos, Señor, sentir esa vida que viene de ti y que eres tú, Señor. Tú eres esa vida, ese camino, esa verdad. Y necesitamos tu verdad en esta mañana, Señor, desesperadamente. Padre, perdónanos por no estar deseosos de tu palabra. Perdónanos por no tener hambre y sed de ti. Perdónanos, Señor, por ser tan carnales que nuestro espíritu, Señor, se haya dormido muchas veces. Por es tu palabra poderosa que puede despertarnos en esta mañana. Es lo que tú has hecho y lo que tú has dicho, Señor, que rescata a la humanidad de su condición. Y yo te pido en esta mañana, Señor, que tú al acercarnos a tu palabra nuevamente y frescamente, Señor, que tú logres esto en el corazón de todos los oyentes de tu palabra en esta mañana. Así que abrimos ahora tu palabra con temor y con temblor delante de ti, expectantes de que el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, ahora reúne a su pueblo y los apacienta, hablando a ellos directamente. Esto lo presentamos delante de ti confiado, Señor, en ti, en el nombre glorioso y santo de Jesucristo. Amén. 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 Bienvenidos, hermanos, en esta mañana, Elías Monte de Sion. Yo soy el pastor Amado Portal y uno de los privilegios que tengo como un hijo de Dios es por Dios, la dignidad, el privilegio de yo poder dedicarme a dos cosas principalmente. Una es a la palabra de Dios y la otra es a la oración, de poder buscar a Dios. Y nosotros todos somos llamados a eso, amén. Pero Dios, por su gran beneplácito, su amor, por su cuidado, me ha privilegiado. Simplemente lo reconozco así. Me siento humillado delante de Dios, que yo tengo la dignidad, el privilegio glorioso de estar con Dios, que esa es mi labor, de buscar a Dios, de indagar en su palabra y llevar esa palabra a otros. Hermanos, como pastor, eso es un gran, glorioso privilegio. Pero ese privilegio no es simplemente para que yo lo atesore o yo lo disfrute o yo sea una persona privilegiada o bendecida por eso. Pero el punto es que nosotros como pueblo de Dios tengamos dirección de parte de Dios. Amén. Y que nosotros también tengamos hambre y sed de lo que Dios quiere para nosotros. Es más, la Escritura dice esto muy claramente. Desead como niños recién nacidos la palabra de Dios, no adulterada, es como leche pura. Necesitamos desearlo, es un llamado. Y mi deseo a través de predicar y enseñar la palabra de Dios es que tú también cobres el mismo deseo, la misma hambre, la misma sed por las cosas de Dios. Amén. Lo necesitamos. Y Dios quiera que nosotros en esta mañana cobremos eso que Dios solamente puede producir en el hombre. Porque nuestra carne no lo desea. Nuestra carne, hermanos, es el problema, como vimos la semana pasada. Amén. Esta semana estamos yendo a la segunda parte de una serie que comenzamos la semana pasada, titulada simplemente El Evangelio Preciso. El Evangelio Preciso. Y la semana pasada estuvimos viendo básicamente el estado del hombre antes de salvación. Toda la humanidad antes de recibir esta gran y preciosa salvación se encuentra en un estado pésimo.
Y el nombre, la forma de declarar ese estado más preciso es totalmente corrupto. Es decir, en mi carne, esta carne que yo tengo, lo único que esta carne desea es todo lo que está contra Dios. Ahora, quizás tú no estás convencido de eso todavía, pero te aseguro que eso es una realidad verídica. Tus deseos, tus inclinaciones, lo que tu paladar busca, amados, carnalmente, no agrada a Dios. Dios no nos ha creado para adorar y para alabar y para amar las cosas más que a Dios. Y cuando amamos lo creado antes que el Creador, nosotros estamos mostrando que estamos en una corrupción, y esa corrupción es plena y abundante. El hombre que ama más a esposa o a esposo que a Dios no es digno del Señor. El hombre que ama a hijo o a hija más que a Dios no es digno de Dios. El primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que hay en ti. Y descubrimos la semana pasada que ninguno de nosotros llegamos a la talla. Declaramos claramente que estamos en una condición de total corrupción, aparte de la gracia de Dios. Y gracias a Dios porque Él nos ha alcanzado con su gracia, amén. A lo que hemos sido alcanzados por su gracia. Pero aparte de la gracia de Dios para con nuestras vidas, nosotros no sabemos ni podemos hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas. No podemos amar a Dios. Estoy hablando de ser pueblo de Dios ahora. Nuestra condición antes de la salvación era total corrupción. Pero ahora, habiendo experimentado la gracia de Dios y lo que vamos a ver en esta mañana, la gracia de Dios en salvar, entonces nosotros ahora podemos, con la gracia de Dios, empezar a experimentar algo mucho más especial. Quizás por la primera vez, con seguridad, tener saborear, tener deseo por las cosas que verdaderamente importan. No ser un estudiante de la Biblia, estoy hablando de amar la Biblia. ¿Me entiendes? No de ser una persona que habla de Dios, sino una persona que, porque ama a Dios, lo único que puede hacer es hablar de Dios. Es muy diferente. No una persona que puede citar las Escrituras o compartir estas verdades eternas. Hay muchos hombres que lo han hecho y están en el infierno en esta mañana, en este día. Están separados de Dios, están apartados, están esperando su eterna condenación. Cristo mismo lo dijo. En aquel día muchos dirán: pero Señor, mira lo que hicimos en tu nombre y lo que dijimos y la cosa que logramos. Y él dirá: apártate de mí. ¿Por qué? Nunca os conocí. ¿Y por qué? Porque ellos vivieron en su corrupción. Nunca llegaron a lo que vamos a ver esta mañana, que es cómo obtenemos esta gran salvación. Ahora, cuando hablamos de obtener esta gran salvación, simplemente vamos a hablar de dos cosas sumamente importantes: arrepentimiento y fe. Y es a eso donde vamos en esta mañana. Arrepentimiento y fe. Lo vamos a elaborar el evangelio con precisión, ¿no? Obteniendo esta gran salvación requiere ambos arrepentimiento y fe. Entonces la semana próxima entraremos en la obra de salvación. Hoy solamente estamos viendo cómo obtenemos lo que Dios ha hecho, la obra. La próxima semana entraremos a ver la obra, cómo es que esa obra ocurre. Y esa obra la veremos en sus detalles en esa semana entrante. Así que en esta mañana los invito a Timoteo, primera de Timoteo, el último capítulo de Timoteo, para empezar a ver lo que es arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Dice primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, así. Oigan estas palabras de Pablo a Timoteo. Dice: pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué dijo? Pelea. ¿Y qué tiene que pelear? La buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando, dice el versículo 13, delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Pelea la buena batalla de la fe. Alguien dijo famosamente una vez: los hombres muertos no pelean. ¿Oíste esa realidad?
Los hombres muertos no luchan, los hombres muertos no hacen estas cosas. La primera semana de esta serie vimos esta realidad. Los hombres muertos no pueden hacer nada por sí. Pero ahora viene la ordenanza bíblica a aquellos que han conocido, que han llegado a entrar a vida. Y les dice, ahora tú tienes que pelear. Así que la vida cristiana, hermanos, no es simplemente sentarnos en la iglesia. No es decir, bueno, voy a venir, voy a recibir, voy a decir amén, profeso fe en aquello que se ha declarado, sino es una guerra, es una batalla. Y esa guerra y esa batalla es porque la carne no quiere que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. La palabra también dice que la carne y el espíritu están constantemente en bronca, en pelea, en guerra. Y nunca van a estar de acuerdo. Nunca. La carne nunca va a decir yo quiero hacer la voluntad de Dios. Sí, la carne va a decir yo voy a la iglesia o yo voy a cantar cánticos, pero siempre es mi voluntad, lo que yo quiero y como yo lo quiero. Por eso el Espíritu de Dios que era depositado en aquellos que han llegado a arrepentimiento verdadero y fe verdadera, lo que vamos a ver en esta mañana, que pueden ahora decir, Señor, sí, yo veo mi inclinación a no buscarte, pero hay algo adentro de mí que sí desea. Esa es la pelea, esa es pelear la buena batalla de la fe. A lo cual le dice Pablo a Timoteo. El llamado a la iglesia es estar en guerra, hermanos. El llamado a ser parte del pueblo de Dios es un llamado a una buena batalla. Y en ambos como entramos en la batalla y también como nos batallamos en esa batalla. Ambas cosas requieren lo que vamos a ver esta mañana. Arrepentimiento y fe. Y antes de ver el primero, que vamos a ver arrepentimiento primero y después fe, quiero citar a un teólogo del tercer siglo. Él se llama Teodoreto de Ciro, del tercer siglo. Él dijo esto, citando a Pablo, dijo, miserable de mí, soy dueño de mi propia miseria. Soy miserable, sí, 3 veces desechable. Soy culpable de muchos errores. Este es un hombre que entendía su condición. Pero entonces mira esto. Solo por la fe busco encontrar algo de misericordia en el día de la venida del Señor. Solo por la fe que Dios me ha otorgado es que ahora tengo esperanza de algo más. Solo por la fe que tengo ahora veo que esto no es todo lo que hay. La razón que este mundo, hermanos, está destruido es porque esto es todo lo que hay para ellos. No pueden ver más allá. Y aún los que son inclinados hacia las cosas religiosas se encuentran en la misma vanidad, vacíos. Hablan del gozo, pero no tienen gozo. Hablan de vida, pero no tienen vida abundante. Hablan de estas cosas, pero no las conocen en su existencia real. La única forma de conocer estas realidades, hermanos, no es aquí. Y ni aún tampoco aquí. Es una obra de transformación en nuestras vidas que Dios hace a través de estas cosas que vemos en esta mañana. Arrepentimiento y fe. Vamos a ver arrepentimiento primero. Hay mucha ignorancia, yo voy a decir, acerca de lo que es arrepentimiento. Porque la carnalidad en nosotros quiere definir lo que es arrepentimiento de una manera carnal, humana. Pero la manera bíblica de entender arrepentimiento es, lo primero que quiero decir, es un fenómeno. Es un fenómeno divino, es algo inconcebible en cierto sentido. Y yo quiero ser preciso. Mi intención de esta serie es ser bien preciso con el Evangelio. Y cuando hablamos de arrepentimiento con respecto al Evangelio, hermanos, quiero empezar diciendo lo que no es. El arrepentimiento no es el descubrimiento que hemos pecado. El peor hombre en el mundo puede descubrir eso. Amén. No es descubrimiento, yo soy un pecador. Pero mucha de la iglesia piensa que eso es lo que es arrepentimiento. Ni aun si tan solo somos confrontados, sea por Dios o sea por otros hermanos, aun por nosotros mismos, si somos confrontados, nuestra conciencia nos confronta, que hemos quebrantado la ley de Dios, podemos solo sentirnos mal. Eso es lo máximo. Eso no es arrepentimiento. Eso es falso.
Pero hay muchos que cuentan arrepentimiento con el concepto que me encontraron en delito. O yo admito que yo he hecho algún delito. Yo confieso que soy pecador. Y como si eso me acredita delante de Dios arrepentimiento. Eso es falso y quiero que lo entendamos bien. Solamente porque yo reconozco que soy pecador, no he llegado yo a donde Dios quiere que yo llegue. El arrepentimiento es algo glorioso, divino, hermanos, un fenómeno, algo que solamente Dios puede hacer. Otra cosa que quiero que entendamos acerca del arrepentimiento. Arrepentimiento no es la admisión simplemente que hemos pecado. Hay muchos que admiten. El solo admitir que yo he pecado tampoco es evidencia que yo estoy experimentando arrepentimiento bíblico. Hay muchos que todavía no quieren admitirlo. ¿Es cierto? Pero no remueve que son pecadores. Pero bien, hay muchos que lo admiten. Admisión no salva a nadie. ¿Me oyen bien? Yo descubrir que soy pecador no me salva. Si tan solo descubrimos, hermanos, si tan solo admitimos que hemos pecado, nada más ocurre en aquello que la Biblia, como la Biblia llama, la Biblia lo llama así, tristeza del mundo. Tristeza, me siento mal. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido mal por pecar? Amén. Y lo hemos hecho otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y nos sentimos mal otra vez. Y otra vez, y otra vez. Y confesamos, he pecado, Señor, perdóname. Y lo hacemos otra vez. Y decimos, bueno, pero no me arrepentí. No, no te arrepentiste. No entiendes el arrepentimiento todavía. Estás viviendo una vida llena de pecado. Salvo por gracia, Dios te salvó si es que ha venido a Cristo. Pero no has entendido que lo que es arrepentimiento y cómo es que es el único vehículo necesario para nosotros experimentar esta gran salvación. Segunda de Corintios 7:10 lo pone así. Miren este texto importante. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Entendiste eso? Si tú te sientes mal, pero no produce arrepentimiento, eso no es la tristeza según Dios. Quizás es tu tristeza carnal. Quizás es evidencia que tú entiendes, admites, he pecado, pero no vas a cambiar. Imposible que cambies. Y la razón que es imposible que cambies es porque ese no es el arrepentimiento bíblico. Ese no es el evangelio preciso. Sigo leyendo, 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. Sálvame, Señor, de mi condición. Señor, tú me salvaste, tú me perdonaste, Señor, pero mira dónde me encuentro, sálvame. Yo no quiero seguir pecando. Estoy hablando de creyentes ahora. Porque si tú eres un incrédulo, tú tienes que hacer esto por la primera vez. Si tú crees que crees, pero no has experimentado arrepentimiento, tú tienes que comenzar por aquí también. Pero como creyentes, también tenemos que continuar por aquí con arrepentimiento. Dice, continuando en este versículo, la segunda parte, de que no hay que arrepentirse. Miren esta hermosura, ¿verdad? Cuando Dios verdaderamente nos permite experimentar ese arrepentimiento, entonces yo nunca voy a tener que arrepentirme de eso otra vez. ¿Me entendiste? Cuando yo verdaderamente llego a arrepentimiento en alguna área de mi vida, yo no voy a regresar, yo no voy a tener que arrepentirme. ¿Por qué me arrepentí de eso? Entonces, uno de los problemas grandes con el pecado en el hombre, lo confesamos y por quizás años no lo hacemos más, pero el deseo está ahí. Alguna vez aún pensamos, ¿por qué es que yo abandoné ese pecado? Me gustaba tanto. ¿Y qué implica eso? No hay arrepentimiento. Todavía hay amor y deseo por eso que por Dios. El arrepentimiento no permite eso. El arrepentimiento te cambia de tal nivel que ya tú no te arrepientas de haberte arrepentido.
Ya no tú no quieres tornar otra vez de aquello que te estaba deshaciendo, destruyendo. Verdadero arrepentimiento es muy diferente a lo que el mundo busca o entiende, aunque el pueblo de Dios muchas veces conoce. Y tenemos que conocer el Evangelio en una manera precisa. Notemos, hermanos, que este pasaje nos entrega una clave muy importante. Miren la clave esta. Existe una tristeza que es según Dios y existe una tristeza que es según el mundo. Una tristeza produce arrepentimiento para salvación. Otra tristeza produce muerte, destrucción. Tristemente, hermanos, muchos creyentes no distinguen entre estas dos tristezas. La tristeza que produce muerte y la tristeza que produce salvación. Y no obstante, son totalmente diferentes. Joven, adulto, igual, oye bien, porque si tú no conoces lo que es arrepentimiento, tú no vas a disfrutar de lo que Dios tiene para ti en esta vida. Sí, Dios perdonó nuestros pecados, amén, los que hemos llegado a gracia en Él, los que hemos creído, los que nos arrepentimos. Pero si sigues viviendo sin conocer lo que es arrepentimiento, quizás vivirás una vida muy vacía y muy llena de pecado innecesariamente. Dios dice ser santo porque yo soy santo, ¿no? Que debemos andar en una manera totalmente diferente a como vive este mundo. Mas la realidad, la iglesia, el pueblo llamado por el nombre de Dios, aquellos que dicen, Señor, yo te amo, yo te conozco, yo te busco, yo te sirvo, yo te sigo, y viven tan destrozados en sus pecados, tan apartados de lo que Dios tiene para ellos, que es casi como una fantasía para ellos experimentar lo que es santidad. Hablan de santidad como si fuera algo tan lejano, tan desconocido que no lo entienden. Y aún llegan a la conclusión, bueno, no puedo ser santo. Cuando la palabra dice, sed santo como Dios es santo. Pero se excusan y la carne dice, sí, muy bien, tú no puedes. ¿Cuántas veces te has convencido que no puedes? Es porque no entendemos cuán divino, cuán glorioso es el arrepentimiento. Uno viene de abajo, tristeza de abajo, otro viene de arriba. El de abajo no salva. El de abajo produce más de lo mismo. Muerte. El de abajo nos deja en una condición peor de la cual nos encontrábamos. El de abajo, hermanos, nos hace sentir esa tristeza una y otra vez. Regresamos al mismo estado de tristeza y cada vez parece ser más profundo. Ese es el de abajo, la tristeza de abajo. La que no produce arrepentimiento. Pero la de arriba produce salvación. No solamente nos lleva a arrepentimiento, pero produce salvación. Es arrepentimiento real a lo cual nos lleva. Este viene de arriba y produce vida. Produce aquello que necesitamos, que buscamos, que no podemos obtener. ¿Verdad que cuando hablo estas cosas, y las estoy declarando en una forma fuerte, es cierto, ¿no? Pero cuando declaro estas cosas, ¿no es cierto que nuestra carne como se siente un poquitico mal, que se está descubriendo un poco? Que la carne como si dice, mira, no hables tan claro. No me desrobes, no me desnudes, no me manifiestes tal como soy. Yo estaba muy bien engañándola. Pero la palabra descubre. La palabra desnuda. La salvación de arriba produce vida. La de arriba nos pone en el estado en el cual jamás tendremos que arrepentirnos de habernos arrepentido. Y no solo esto, esta tristeza es razón para gozarnos. Es lo que nos dice este texto glorioso. Que el que experimenta esta tristeza va a experimentar ese gozo de Dios. David lo dijo en el Salmo 51, regrésame el gozo de mi salvación. Miren el versículo anterior de 2 Corintios 7, estábamos mirando el 10, miren el 9, dice, ahora me gozo. Miren cómo comienza Pablo, yo me gozo, hay gozo en la iglesia, yo me gozo como líder. No porque hayáis sido contristado, no porque experimentaste tristeza, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. ¿Ves el gozo verdadero? Porque tú fuiste llevado al verdadero arrepentimiento. Hay razón para gozarlos, porque habéis sido contristados según Dios. Ay, Señor, gracias. Tú sabes que una de las cosas que mi padre hizo bien en mi vida
que me gustó mucho. Lo hizo pocas veces, pero cuando lo hizo me ayudó tanto. Y es como Él me llevó a arrepentimiento en algunas áreas de mi vida con tanta ternura, con tanto amor, con tanto cuidado. Nosotros muchas veces lo que hacemos es apuntamos, pecador, malo, apártate. No, oímos del pecado de alguien inmediatamente, bueno, yo no voy a acercarme a esa persona, yo no voy a estar en comunión con esa persona. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos tratado con nuestro propio pecado, ¿cuánto más con el de otros? Pero mira cómo Dios trata con el pecado. No, tiernamente, para que ninguna pérdida padezcáis de nuestra parte. Nos gozamos en esta realidad. Otra vez lo leo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis, padeciese por nuestra parte. El asunto aquí no es la tristeza. El asunto aquí es de dónde viene la tristeza. Todos vamos a sentir tristeza por el pecado. ¿Me entiendes? Aún el hombre más malvado, hermanos, que trata de excusar su pecado, trata de decir yo no soy tan malo, él adentro está ignorando la realidad de lo que él siente. Su conciencia le dice eres pecador y lo hace por tanto tiempo que llega él a no sentir su conciencia más. Pero entonces él sabe la realidad. Yo ahora soy el más perverso de todos. Yo vivo completamente contra lo que es prudente, bueno y aceptable. Y me he excusado al punto que ya ni tengo regreso, me encuentro totalmente destruido. Una tristeza profunda. El asunto aquí no es tu tristeza mal por el pecado. Si te sientes mal por el pecado, no es el asunto. No nos gozamos en que te sientes triste, no. Nos gozamos en que tu tristeza vino de parte de Dios. Amén. Y que esa tristeza que vino de parte de Dios, habéis sido contristados según Dios. Versículo 11 de este capítulo dice, porque aquí, mira la demostración de arrepentimiento verdadero. Esto mismo de que haya sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? No, ¿qué defensa? ¡Qué indignación! Quisiera yo el tiempo para tratar todo esto y desempacar toda esta realidad de lo que produce verdadero arrepentimiento. No hay tiempo en esta mañana para hacerlo. Pero dice, qué temor produjo, qué ardiente efecto, qué celo por las cosas de Dios, qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en este asunto. Una cosa que aprecié mucho es oír años atrás de un pastor. Él predicó en una iglesia aquí, fue pastor en una iglesia aquí en Atlanta por unos años, en Mount Paran Church of God. Él se llama Mark Rutland. Y él, por muchos años, fue pastor y no convertido a Dios. Él admite esto. Yo predicaba pero cada día me sentía tan mal, tan profundamente vacío, que traté 3 veces de tomar mi propia vida, siendo pastor, hasta que vino un encuentro verdadero con Dios. Dice, cuando tuve ese encuentro verdadero con Dios, Dios cambió mi vida, me llenó de su Espíritu Santo. Y entonces lo que dice, como evidencia de su defensa, dice, yo escribí un libro ese año y lo publiqué, denunciando todo mi pecado. Todas las cosas que había hecho contra mi esposa, contra la iglesia, contra amigos. Yo era un asesino, un terrible hombre. De todo mal. Y se lo confesé. Y dice, yo no quiero que nadie lea el libro. No. La publicación creo que fue solamente 2,000 copias. Pero esa es mi defensa. Si tú encuentras ese libro, tú sabes lo que yo era. Y ahora lo que soy. No me gozo en lo que yo era. Pero es una realidad. Y tengo yo defensa. Tengo yo celos por lo verdadero. Yo tengo temor de lo que hice. Yo tengo un ardiente afecto por Dios. Yo ciertamente tengo vindicación. Dios me quitó eso en mi vida. Eso es lo que es arrepentimiento, por supuesto. Amén. Y hay muchos hermanos que hablan de arrepentimiento, pero no lo agarran bien. No tenemos tiempo para desempacar esta verdad. Pero brevemente, hermanos, mira cómo produce esto tantas cosas gloriosas.
os habéis mostrado limpios en este asunto. Otra cosa importante acerca de esto, hermanos, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Un cambio total. No es el descubrimiento que hemos pecado, eso ya lo tenemos. Si es un descubrimiento de la maldad de nuestro pecado. ¿Ven la diferencia? Yo puedo saber que soy pecado, pero el arrepentimiento me lleva a entender la maldad de mi pecado, que mi pecado verdaderamente es contra el Dios del universo. La terrible, profunda y tremenda, horrenda acción de pecado es contra el Dios del universo. No, ese cambio de mentalidad tampoco, hermanos, es un descubrimiento que hemos pecado, porque arrepentimiento no es limitado a los actos de pecado que hacemos individualmente, ¿no? Arrepentimiento, hermanos, bíblico es un descubrimiento de todos nuestros actos pasados, presentes y futuros, que son y serán pecaminosos delante de la gracia de Dios. Una de las cosas que ocurrió en mi vida cuando yo tenía 7 años, ustedes lo han oído bien como iglesia, Dios entró a mi vida. Yo con 7 años me encontré en una reunión de santos, era en un sótano de una iglesia. Y en ese día se predicó el evangelio, se estaba predicando toda una semana, una campaña evangelística. Y yo me acuerdo que en esa noche cayó sobre mí tal peso de pecado que yo me estaba tumbando, estaba cayendo al piso por el peso. Yo entendí en ese día que yo no solamente había hecho algunos pecados. ¿Cuántos pecados podía haber yo hecho en 7 años? Criado en una iglesia, en una casa sacerdotal, hijo de un pastor y todo. Pero el peso de mi pecado cayó sobre mí. Yo entendí, soy pecador. Y yo supe en ese día no solamente lo que he hecho y no solamente lo que haré, pero lo que soy. Lo que soy. En el mismo momento me sentí como si una nube me elevaba, me seguía, como si ese pecado estaba siendo removido. Y lo único que yo tenía que hacer es reconocer a Jesucristo, de lo cual hablaremos en semanas por delante. Hoy no vamos a hablar de Jesucristo directamente. Hoy estamos hablando de arrepentimiento de una forma muy directa. Pasado, presente y futuro. No solamente algún pecado que yo hice, alguna maldad. Aunque cuando yo cometo alguna maldad, de eso también tengo que arrepentirme. Debo ver, Señor, ¿por qué es que esto está ocurriendo en mi vida? ¿Por qué es que esta carnalidad está todavía potente y viva en mí? Señor, tiene que remover esto. Y también el descubrimiento del arrepentimiento, hermanos, descubrimos una cosa principal. Y creo que esta es quizás la más importante de todo esto. Descubrimos lo que somos. Somos pecadores sin esperanza, creyentes, hemos conocido a Dios, pero conocemos, hermanos, como dice un pastor, me gusta como lo dice John Piper, quiero citarlo en este momento. Él dice, el arrepentimiento es un duelo por ser pecador y una resolución para abandonar el pecado. Se trata de hechos, de un cambio de mentalidad, de carácter muy profundo y práctico, que hace que el hombre ame lo que una vez odió y odie lo que una vez amó. Ese es el cambio de mentalidad del cual estamos hablando. Descubrimos lo que somos, que amamos lo que no debemos amar y que odiamos lo que no debemos odiar. ¿Tú sabes que odiamos a Dios cuando pecamos? ¿Tú sabes que descreditamos a Dios cuando pecamos? Que le estamos diciendo, Señor, no me importa. Te desestimo. Y principalmente nosotros, porque es que la Biblia dice, el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Dios comienza a limpiar casa en su propia casa, para que nosotros, hermanos, experimentemos ese arrepentimiento y apartarnos de maldad. ¿Quién aquí, voy a hacer un poquitico práctico ahora, estoy siendo un poquitico directo con la doctrina, quiero ser un poquitico práctico. ¿Quién aquí no necesita arrepentimiento? ¿Quién aquí dice, ya yo lo entiendo, ya lo experimenté, estoy bien? Porque existen 2 aplicaciones acerca del arrepentimiento. La primera aplicación es arrepentirme. Arrepentimiento corresponde al descubrimiento inicial de nuestra condición pecaminosa. Eso es lo que ocurrió cuando vimos a Cristo.
Cuando entendimos la verdad, cuando la cruz del Calvario vino a ser efectiva para nosotros. Él pagó el precio de mi pecado y yo conocí por la primera vez mi condición y la razón por la cual Él colgaba en la cruz del Calvario. Esa es la primera aplicación, pero la segunda aplicación del arrepentimiento, hermanos, corresponde al reconocimiento actual de tornar regularmente a Dios. De que yo no puedo simplemente quedarme donde yo estoy. ¿Me entienden bien? Que yo no puedo decir, bueno, gracias Señor por perdonarme, pero ahora yo voy a permitir que mi vida siga el rumbo que la carne quiere llevar. Por supuesto, estoy definiendo un poquitico la condición por la cual hay falta de conocimiento del arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que tiene que ocurrir regularmente y constantemente. Jesús nos enseñó en la oración principal, Padre, perdónanos. ¿No? Padre, perdónanos por nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar los que ofensan o tienen ofensa contra nosotros. Nuestras deudas, Señor, estamos en deuda. Cada día pecamos. Y tenemos que aprender a vivir una vida de arrepentimiento. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que están deudados contra nosotros. La primera es un cambio de mentalidad inicial y corresponde a nuestra condición. Pero la segunda es un regreso a tal cambio una y otra vez. Cuando tú descubres pecado en tu vida, hermano, no lo dejes ahí. ¿Tú sabes lo que nosotros hacemos como creyentes? ¿No? Le pasamos la manito. Está bien. Tú no lo vas a hacer otra vez. No te preocupes. Malo. Pero no vamos al arrepentimiento. No decimos, Señor, clamo a ti. Excusamos el pecado. ¿Y por qué lo excusamos? Porque no ha aprendido. No, el evangelio preciso. En otras palabras, el creyente que conoce el verdadero arrepentimiento bíblico, hermano, vive una vida de arrepentimiento. La vive. No habla del arrepentimiento, no dice esas cosas son buenas e interesantes. Yo un día me arrepentí. No, vive diariamente una vida donde él experimenta la tristeza según Dios y el gozo según Dios. Y te voy a decir una cosa, lo más que vivimos así, lo más que aumenta el gozo y lo más que empieza a detenuarse y se hace más pequeño la tristeza, porque ya entendemos la gracia de Dios. Ya estamos viendo cómo Él verdaderamente me libra. Y ahora yo no escondo mi pecado. Se lo llevo a Dios abiertamente y completamente. Cada mañana, Señor, mira mi situación. Y cada noche, Señor, por esto y por aquello. Padre, lávame, líbrame. Esta realidad, tú la puedes remover. No, regrésame el gozo de esa salvación cuando he fallado contra ti. Y finalmente, hermanos, el arrepentimiento, algo muy importante que tenemos que tener, es una dádiva. Y es la razón que esto es tan importante. Es la razón que no se puede falsificar. Es la razón que muchos tratan de hacer cosas y decir cosas y pasar asuntos. Hay religiones que están enfatizadas en que el hombre pague por su propio pecado, que hagan penitencia, que el hombre busque cómo limpiarse de su pecado. Falsedad. Porque nadie puede arrepentirse. Quiero decirlo otra vez, nadie puede arrepentirse si Dios no le concede arrepentimiento. Nadie puede venir a Dios si Dios no le dice, ven. Nadie puede conocer su condición y tener esa tristeza según Dios si Dios no se lo ha dado. El arrepentimiento es una dádiva de Dios y como resultado es una gracia. Hablamos de la gracia de Dios, es una de las gracias de Dios. Algo que no puede alguien merecer, alguien que no puede uno comprar, alguien que uno no puede alcanzar. Él nos guía al arrepentimiento. Quizás en esta mañana eso es lo que Dios está haciendo. Quizás en esta mañana Dios está diciendo, mira, tú no conoces el arrepentimiento que yo tengo para ti. Tú has hablado, quizás predicado, quizás estás convencido, pero tú no lo has experimentado. Lo que yo tengo para ti en esas áreas de tu vida, yo quiero darte algo que solo yo puedo darte. Y tu carne dice, no, amado, no pongas atención a ese mensaje, eso es mentira. Pero el Espíritu dice, sí, quizás hay una verdad ahí. Quizás eso es una realidad, es una dádiva. Dios lo puede dar, yo no lo pude producir.
Yo he sentido la tristeza según la carne. Pero hay una tristeza que viene de Dios. ¿Dónde se halla? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo la alcanzo? ¿Cómo yo puedo verdaderamente experimentar esto en mi vida hoy? Para hallarme totalmente limpio y vaciado de mi pecado. Totalmente purificado por Dios, lavado. Y poder experimentar ese gozo verdadero. Nadie se arrepiente por sí mismo, de tal manera que Dios se agrade de él. Oigan bien, nadie puede hacer esto para que Dios esté agradado. No. Dos hermanos en el Antiguo Testamento se encontraron en esa situación y uno de ellos vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y dice la Escritura que él buscó y indagó y gritó y lloró, buscando arrepentimiento por el gran pecado de vender lo que tenía. Dice la palabra que él no lo obtuvo, no lo pudo obtener. No lo pudo alcanzar. No lo pudo experimentar. Pablo declara en Romanos 2:4, y quizás esto sea una pregunta para nosotros. ¿Menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad que Él tiene con nosotros, ignorando la realidad que su buena mano, su benignidad te guía al arrepentimiento? Que quizás la razón que estás aquí en esta mañana oyendo acerca del arrepentimiento es porque Dios es tan bueno, porque Dios es tan misericordioso. Y la pregunta es, ¿menospreciáis la paciencia de Dios? ¿Cuánto tiempo tú has rechazado esto? ¿O menospreciáis la longanimidad? Que él no solamente es paciente, pero es tierno en su paciencia. Él no está ahí molesto. Bueno, algún día quizás. Pero Él tiene una paciencia amorosa. Sí. No, yo esperaré. Yo te voy a guiar. Y algunos ignorando. Es la mano de Dios que nos guía al arrepentimiento. Él nos entrega el arrepentimiento. Quiero leerles algunos versículos de Hechos y entonces vamos a llegar a una conclusión. No vamos a ver la fe en esta mañana. Vamos a verla la próxima semana. Vamos a terminar con arrepentimiento. Deseo solo leer algunos versículos para afirmar esta verdad, ¿bien? De la fe, del arrepentimiento. Hechos 5:31. Hechos 5:31 dice así. A Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Por qué es que Dios ha exaltado a Jesucristo como príncipe y salvador? Nos dice la palabra aquí en Hechos 5:31. Para dar a Israel, ¿qué? ¿Quién da arrepentimiento? Dios. ¿Cómo lo da? A través de la obra de Cristo. ¿No? Para dar a Israel el arrepentimiento y perdón de pecados. Es una dádiva de Dios. Hechos 11, versículo 18, dice algo similar. Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas que se estaban declarando, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles, nosotros, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es una dádiva de Dios. Hay aquellos que han deseado tenerlo, hermanos. Pero si Dios no lo da, no se puede obtener. Le leo el pasaje de Esaú. Hechos 12, versículos 16 y 17, para que lo entendamos bien. Hablando de Esaú, el que vendió su primogenitura, dice Hebreos 12, versículo 16. No sea que algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahora oigan esta porción. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Oigan bien, aunque lo procuró con lágrimas. Es decir, para que esté claro en esta iglesia, en esta mañana, Dios lo concede. Es por su gracia.
¿Puedo decir algo aquí en esta semana de acción de gracias? Gracias a Dios y Él nos ha concedido arrepentimiento. Amén. Podemos gritar a Dios gracias. Podemos quedarnos asombrados. Señor, pero ¿quién pudiera? Nosotros ni lo buscamos como este hombre. Nosotros ni fuimos llorando, Señor, perdona. Simplemente Dios, en un día estábamos en una sala como esta y de repente el predicador dijo la verdad, el evangelio preciso. Y cayó el peso y lo entendimos. Y la gracia de Dios borró nuestros pecados. Y quizás por esa experiencia que ocurre a aquellos que vienen a Cristo, hermanos, aprendemos a decir, bueno, es fácil. Pero no, hermanos, le costó a Dios mucho. Sí, bueno, solo tengo que confesar mi pecado y es suficiente. No. Dios tiene que concederte ese corazón, dice el Señor, ciertamente, Señor, tú eres el único que puedes tornar mi mente hacia ti en esta situación en la cual me encuentro. Porque toda mi mente todavía está pensando y deseando aquello que es pecado. Y solo tú puedes tornar mi mente y mi corazón hacia odiar aquello y amar al que me ha dado esta verdad. El arrepentimiento es una gracia de Dios, es una dádiva divina. El arrepentimiento es un cambio total de mentalidad que torna hacia Dios en acción. Y el arrepentimiento es un descubrimiento genuino de nuestra condición pecaminosa delante de Dios. El arrepentimiento, hermanos, es una dádiva gloriosa de Dios. Una gran y gloriosa dádiva que viene solamente de Dios. Quiero terminar con ustedes yendo a 2 de Corintios, si pueden ir conmigo. 2 de Corintios, el capítulo 9. Luego le voy a dar el contexto. Solamente quiero leer este versículo aquí para concluir en esta mañana. 2 Corintios 9, el último versículo de ese capítulo, versículo 15, dice así. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios. Aplicación. Si tú en esta mañana estás descubriendo que tú necesitas arrepentimiento en alguna área de tu vida, yo te estoy sugiriendo en esta mañana, con todo lo que hay en mí, aprovechate de la paciencia, la bondad de Dios. No permite que este día o esta semana pase con esas áreas en tu vida todavía no descubiertas por Dios. Él gratuitamente, amorosamente, entregadamente, Él quiere que tú descubras y seas lavado de cualquier área en tu vida, para que tú puedas andar como Dios quiere. Segundo, si tú no puedes ver alguna área en tu vida, hermanos, pecaminosa, si tú no puedes ver tu condición, clama a Dios, miserable de mí, Señor, ¿quién soy yo para pensarme tan santo y puro que yo no necesito tu arrepentimiento? ¿Por qué estoy tan ciego, tan duro de corazón, tan apartado de tu gracia que yo vivo una vida apartada de ti y me apruebo como si estoy bien? Ten misericordia de mí, Señor, Señor, ayúdame. Clama a Dios, clama al Salvador y Él oye, Él está listo para entregarte esta gran y preciosa dádiva. Y tú sabes que esta dádiva la hemos visto solamente en la primera parte, porque esta dádiva viene conectada a otra parte que vamos a hablar, la fe, el domingo entrante. Pero el arrepentimiento sin fe es nada. Y la fe sin arrepentimiento es nada. Se necesitan los dos. Y los dos vienen atados, inseparables. Si tú tienes fe en esta mañana, tú puedes venir a Dios con arrepentimiento. Amén.
porque Él te ha concedido la oportunidad de venir a Él. Amén. Él te ha dado fe. Tú puedes creer lo que se ha dicho en esta mañana. Tú sabes que es la verdad. Pero si tú no tienes fe, si tú no has creído, entonces tú tampoco puedes arrepentirte. La dádiva de Dios no te ha llegado todavía. ¿Me entendiste, joven, adulto igual? Y tú vas a tener que clamar a Dios. Señor, sálvame. Todo aquel que clama a Él, Él oye, Él salva, dice las Escrituras. Pero si aquellos que han sido salvos por gracia, hermanos, busca una vida de arrepentimiento, donde Dios te limpia. Y cada mañana que tú salgas de tu lecho y tú caigas de tu rodilla y dices, Señor, no quiero comenzar este día si hay algo en mi vida que no te agrada. Y cuando tú llegues cada noche, Señor, no quiero terminar este día sin tratar con aquello que yo sé que te deshonró. Y eso, hermano, va a producir gozo en tu vida. Eso va a producir limpieza. Eso va a producir una tristeza según Dios de la cual no tienes que arrepentirte. Eso va a producir un gozo verdadero. Tú vas a estar aumentando en gozo y en gozo porque tú puedes ver cómo Dios verdaderamente salva. Que no es ficticio, no es historias, no es un pasado, no es un antepasado. Es una realidad que vivo hoy. Y tu fe va a incrementar, lo que veremos la semana entrante. ¿Podemos ponernos de pie en esta mañana? Quiero terminar en esta mañana. Vamos a tomar un momento para presentar nuestra vida delante de Él, pero también queremos darle gracias al Señor. Esta semana, hermanos, es una oportunidad para darle gracias. Esta nación separa un día, el jueves de esta semana, el tercer jueves del mes, para que la nación dé gracias a Dios. ¿Me entendiste bien? Hay muchos que no quieren hablar de la última parte. La gracia no es general. La gracia se tiene que declarar a Dios, el dador de todo. Y que nosotros podamos dar gracias. Esta semana espero que muchas de las familias de ustedes puedan congregarse juntos y levantar el nombre de Dios. Usualmente como iglesia lo hacemos juntos. Este año por COVID estamos esperando hasta el próximo año para poder entrar en eso otra vez. Pero que podamos darle gracias al Señor verdaderamente. Y quizás que comience tu agradecimiento sea así. Señor, gracias, porque he visto mi condición total y tú me manifiestas mi condición. Y gracias porque tú has dado un vehículo para ello, para que yo no viva así. Y es que tú declaras y das, otorgas verdadero arrepentimiento. Padre, gracias por tu palabra, por este momento. Terminaremos en un momento cantando y levantando tu nombre en gracias. Pero ahora, Padre, nos consagramos delante de ti. Y yo te quiero pedir, Señor, que tú uses tu espíritu en esta mañana con cada uno de nosotros para movernos, Señor, a rectificar en nuestras mentes y corazón si esto verdaderamente que se ha predicado es la verdad. Si ciertamente, Padre, tú has otorgado algo a tu pueblo que no se aprovecha de ello como debe. Que tu pueblo, Padre, aquellos que te conocen, que te aman, Padre, no están viviendo una vida entregada a ti en arrepentimiento. Que no es lo que nos define muchas veces. Que esperamos hasta que las cosas se destruyen en nuestras vidas antes de tornar a ti. Cuando debe ser un diario vivir delante de ti para no tener que llegar a destrucción. Para no tener que caer y apenarnos y avergonzarnos. Sino para en el corazón tú tratar con esas áreas y producir el gozo que viene de esa tristeza según Dios. Y que podamos vivir vidas, Señor, llenas, profundas, plenamente saturados de ti. Alcanza, Señor, a aquellos que no te conocen en esta mañana. Que esta palabra, arrepentimiento, corte como una navaja, como una espada profunda en el corazón y divida todo y muestre, esta es la condición, esta es la razón que no hay vida. Porque no ha habido arrepentimiento. Y ese arrepentimiento vendrá acompañado con la fe que Dios da también. Que sea así con nosotros, Señor, no solamente en esta mañana, pero todos nuestros días. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Quédense ahí parados, hermanos. Vamos a levantar el nombre del Señor en esta mañana.